Hola, bienvenidos. Esta es una revisión que quiero hacer en esta ocasión sobre una baraja de tarot egipcio. Este es el tarot Nefertari de la artista italiana Silvana Alasia, que trabaja para la casa Lo Scarabeo, en donde se edita este tarot, y muchos otros que han tenido popularidad a lo largo de los años. Y la casa Lo Scarabeo ha publicado también varias barajas de tarot de esta artista. Veamos entonces esta revisión de baraja, el tarot Nefertari. Vamos con las medidas del tarot. El tarot Nefertari, con todo y su caja, mide aproximadamente unos 12 centímetros y medio de largo o de alto, y de ancho mide casi 6,5 aproximadamente. Este tarot viene en una caja de cartón delgado, es decir, endeble, es un cartón endeble este tarot. No obstante, la caja es muy bonita porque viene en dorado, como pueden ver. Es una caja que viene completamente dorada por los 4 lados, es decir, tiene el pan de oro que se llama, o la serigrafía dorada por los 4 lados. Es una caja que está decorada con fondo dorado. Yo he conservado el plástico precisamente porque la caja es interesante, es bonita, y cuando uno tiene las barajas no solamente para usarlas, sino también para coleccionarlas, uno trata de que duren lo más posible en buen estado desde el minuto en que se han adquirido, para que mantengan su valor. Entonces, esta baraja de cartas viene en una caja de cartón endeble, una caja como esta, que no es muy resistente. Viene con un pequeño libreto en varios idiomas, entre ellos el español, y por supuesto consta de los 78 arcanos, los 22 mayores y 56 menores. Tiene una carta de presentación en donde se ponen los datos. La artista es Silvana Alasia, es una pintora italiana, y por supuesto la editorial es Lo Scarabeo. También viene una carta con diseños anteriores de tarots egipcios, como lo es el tarot egipcio, que se publicó también en español por la editorial Gaia, completamente con un libro en español que hace un poco de historia, un libro editado por Giordano Berti, que además es historiador del tarot y que también diseñó el tarot Ramsés posteriormente a los diseños de Silvana Alasia, y es el tarot Ramsés, o el tarot de la eternidad, como también se le conoce. Después hay el tarot Cleopatra, que también los diseños son de Silvana Alasia, y yo en particular tengo este tarot en español y una miniatura del tarot egipcio de Silvana Alasia en miniatura, que en otra ocasión les mostraré. Hoy quería hacer la reseña del tarot Nefertari porque es una edición prácticamente de lujo, aunque el envoltorio, es decir, la caja en donde viene el tarot, sea un poco endeble, pero vale la pena si uno tiene el cuidado de mantener el plástico o de cuidar la caja lo más que se pueda, dadas las características de la misma. Entonces, este tarot viene completamente en láminas de oro en el fondo, como pueden ver incluso hasta en la presentación. Tiene su libreto en varios idiomas, es el libreto que todos conocemos de toda la vida. Esta edición es del año 2021, pero no es un tarot reciente, pues es más antiguo.
Este tarot originalmente se publicó con el nombre de Tarot de la Esfinge. Es de la misma autora y de la misma casa editorial. Y se publicó en el año de 1998 por los Carabeo. Es exactamente el mismo tarot, pero en el año en el que se publicó con el nombre de El Tarot de la Esfinge, por supuesto en otros idiomas también lleva ese mismo nombre. También contiene un libreto, ahora se los muestro. La caja es esta, endeble también, pero que a pesar del tiempo, si uno las conserva, pues se pueden mantener. Tiene también su libreto en español, en este caso solo en español, porque antes los Carabeo editaba para el idioma en el que uno compraba el tarot. Ahora los hacen multilingües porque es más económico publicar un solo libreto que publicar varios en distintos idiomas. Entonces, en esta edición del 98, el tarot de la Esfinge venía con los bordes en color azul, como lo estamos viendo aquí. Se llamaba I Tarocchi de la Esfinge en italiano y es la misma artista. Y tiene incluso el mismo diseño, pero como pueden ver, ahora que retiré las cajas y acerqué los tarots, como ustedes pueden ver, simplemente los diseños se han volteado. Aquí las figuras, algunas mirarán, sobre todo esta que es la de la presentación, mira hacia la derecha y esta mira hacia la izquierda. Pero es exactamente el mismo tarot. La diferencia del tarot de la Esfinge y el tarot Nefertari es esa, que han volteado las imágenes. Y el tarot de la Esfinge, que aparece en 1998, llamado así, Tarot de la Esfinge, como una remembranza del tarot egipcio que surgió también anteriormente, que además está basado en los diseños de Pitois, el primer tarot que hizo Silvana Alasia. Pues este tarot de la Esfinge está basado en los dibujos de la tumba de la reina Nefertari. Entonces este tarot conserva los fondos en color blanco o color, es un color casi que parece o imita el fondo de las tumbas cuando les ponían el yeso o el estuco o la cal, y sobre ellas se dibujaba lo que se quería decorar o lo que se quería indicar. Entonces el tarot de la Esfinge y el tarot Nefertari son los mismos. Este, por supuesto, si aún lo encuentran, pues costará un poco menos que el tarot Nefertari, porque el tarot Nefertari tiene un valor que duplica el valor de una baraja de cartas normal. El valor del tarot Nefertari aumenta porque tiene un estampado en oro. El tarot Nefertari fue publicado en el 2021, esta edición que yo les estoy mostrando, y esta edición del tarot de la Esfinge es de 1998, pero es exactamente el mismo tarot. Otra cuestión que hay que puntualizar es que el tarot de la Esfinge ha sido reeditado varias veces y viene con los bordes en color café o en color sepia, e igualmente la contraportada, porque aquí viene en color azul. Esta sería la contraportada de los años 1998, es decir, de finales de la década de los 90. Se editó en azul y después en el 2000 se vuelve a reeditar en color sepia y el borde también en color sepia. El tarot Nefertari tiene este reverso que tiene el ojo de Horus al derecho y al revés, con lo cual aquí vemos que la figura que viene detrás son como una especie de mosaico de caras egipcias que indicarían también el derecho y el revés de las cartas, si se quiere utilizar esa técnica para leer las cartas, porque leer cartas invertidas es una técnica. El que quiera usarla la usa y el que no, pues simplemente conoce los significados dependiendo
de lo que perciba con las cartas que estén de lado. Pero bueno, vamos al tema que es la revisión del tarot de la Esfinge y el tarot Nefertari, que es el mismo, es exactamente el mismo, y la autora es Silvana Alasia. Voy a ir quitando las cartas y vamos a ir presentando los arcanos. Aquí tenemos al loco. El loco, como ustedes ven en el tarot Nefertari, está mirando a la derecha y el fondo, por supuesto, es en oro. Todo el fondo de las cartas es en dorado. Voy a ver si puedo mostrar aquí. Aquí se ve cómo se refleja, porque es un fondo precioso, dorado, que no lastima a la vista, es decir, permite leerlo, aunque para mí, por supuesto, es más cómodo porque a veces, según la luz, nos puede interrumpir a la hora de la lectura o nos puede inspirar también. Eso depende de cómo se sienta uno, con qué humor esté uno para aceptar el recibir los mensajes a través de una carta con fondos dorados o sin ella. Y aquí tenemos al loco volteando hacia la izquierda y es exactamente el mismo dibujo con los mismos jeroglifos, incluso volteados también al revés. Y este es el loco, que representa pues a un joven príncipe que está acompañado aquí de un gato egipcio. Y es una carta también muy bonita, basada o inspirada, por supuesto, en la iconografía que se encontró en la tumba de Nefertari. Esto no quiere decir que el tarot tenga origen egipcio, ya lo hemos dicho. El tarot se ha inspirado en la iconografía egipcia, sobre todo el tarot moderno, porque esto es un tarot contemporáneo. Prácticamente los tarots ilustrados surgen en la década de los 70, porque hasta antes del tarot Rider-Waite, que se dio a conocer en 1971 y que, aunque fue creado en 1910 por Arthur Edward Waite, solamente era conocido y estudiado por los integrantes de la orden secreta a la cual pertenecía él y pertenecía Pamela Colman una vez que salieron de la Golden Dawn. Entonces, este tarot, que es de 1998, los diseños están inspirados en la tumba de Nefertari. Este es el mago, que también, como pueden ver, está volteando hacia un lado, hacia otro, según la versión de la baraja. Este es el tarot Nefertari y este es el tarot de la Esfinge. Incluso pues lo dejo aquí y voy a ir colocando las cartas. Tenemos aquí la suma sacerdotisa, igual volteada hacia un lado y hacia otro. Tenemos asimismo la emperatriz, el emperador, el papa, o el hierofante, eso ya depende. Tenemos los amantes también volteados según. El carro, la justicia, conserva el orden tradicional, porque recordemos que Arthur Edward Waite cambió el número de los arcanos por conveniencias ocultistas o por el tema de la magia astrológica que se solía hacer en esas hermandades o logias ocultistas. Entonces, pero la justicia siempre ha tenido el número 8, dado que los tarots más antiguos que se conocen conserva esa numerología o ese número, como pueden ser los tarots de Marsella o el propio tarot Visconti. Este es el ermita o el ermitaño, la rueda,
la fuerza, que también obviamente mantiene su número tradicional, porque recordemos que fue cambiado por el 8, es decir, Arthur Edward Waite lo puso como el número 8, pero tradicionalmente la fuerza tiene el número 11. Después tenemos el colgado. Aquí representa a alguien que le están jalando de la cabellera, no precisamente un colgado. Después tenemos al dios Anubis como la muerte, porque además pues era el dios de la muerte también, o una de las deidades asociadas a la muerte. Aquí tenemos a Maat como la temperancia, aunque yo hubiera colocado a Maat en la justicia, porque Maat era la justicia, pero bueno, se acepta a Maat aquí como la temperancia, dado que la iconografía es bellísima. Realmente es una imitación muy fiable de la iconografía de las tumbas egipcias, sobre todo de la tumba de la reina Nefertari. Aquí tenemos el diablo, tenemos la torre, que es un obelisco, tenemos aquí la estrella, que es la diosa Sotis, Sirio. Tenemos también el tema de la luna, que están volteados los perros, como podemos ver. El sol, que representa al dios Atón. Tenemos aquí el juicio. Y el mundo, con la diosa Nut, que era el universo o el cielo nocturno, sobre todo, como lo veían los egipcios. Vamos ahora con las series o los palos en este tarot. Como la iconografía es egipcia, aquí vamos a ver que los bastos, que tradicionalmente se representan sobre todo en el tarot de la Golden Dawn y por supuesto en el tarot de Arthur Edward Waite, que es el que ha inspirado a todos los tarots posteriores, cuando fue dado a conocer en 1971 por Stuart Kaplan, que compró los derechos de las imágenes del tarot Rider-Waite en 1971, y en ese mismo año aproximadamente lo puso a la venta en la casa editora de cartas o de barajas, la US Game. Entonces, a partir de ahí, todos los tarots prácticamente se han inspirado en el tarot Rider-Waite, creado por Arthur Edward Waite y Pamela Colman Smith. Bien, pues aquí los bastos están interpretados o reinterpretados por los bastones egipcios. Y tenemos aquí el as de bastos, según las dos versiones del tarot de la Esfinge o Nefertari, como le queramos llamar, dado que el de la Esfinge es sin fondo dorado y voltea para un lado, y el Nefertari es con fondo dorado y voltea para otro lado. Pero es exactamente el mismo tarot, inclusive el tipo de letra que se observa al final de cada una de las cartas es exactamente el mismo tipo de letra, incluido el de la presentación. La autora es exactamente la misma, porque lo único que ha ocurrido es que le han dado vuelta al tarot. Y bueno, pues el as de bastos, vemos aquí a la vaca sagrada, que era una parte importante en la iconografía egipcia. El 2 de bastos, tenemos aquí a un personaje que también voltea a diferentes lados. Este sería el 3 de bastos. El 4 de bastos, vemos aquí una familia más que personas, como normalmente ocurre en otros tarots. El 5 de bastos, pues la típica lucha o conflicto que puede simbolizar o representar.
Tenemos el 6 de bastos, el 7 de bastos, el 8 de bastos, que normalmente nunca se representa con una figura porque representa la velocidad, el movimiento rápido. Y aquí pues se observa a un personaje entre los 8 bastos. El 9 de bastos, aquí la iconografía tiene una liebre del desierto y una serpiente también. El 10 de bastos, alguien sosteniendo un obelisco y rodeado por bastos. Las sotas en este tarot, dependiendo de la edición, es decir, si es la Esfinge o el Nefertari, son figuras masculinas y se llama el fante di bastone o el ballet de bastón o la sota de bastos. Y es una figura masculina en todos los palos o en las 4 series. Y como ven, pues volteará hacia un lado o hacia otro según el diseño del tarot. Tenemos también el caballo de bastos. Aquí, en lugar de llamarle caballero, como normalmente y tradicionalmente se les ha denominado a estas cartas, este tarot no incluye personas montando en el caballo, sino el caballo solo. Y entonces en español se le llama caballo de bastos, como normalmente se les llama en cartas españolas a los caballeros. Porque hay esa tradición, sobre todo de los que leen cartas españolas, por el juego, esa palabra viene de los que juegan a las cartas españolas, de llamarle caballos a los caballeros. Y aquí pues desconozco por qué la artista ha decidido omitir a alguien montando a caballo. Quizás porque los egipcios no montaban frecuentemente a caballo, sino que utilizaban el caballo como el animal que tiraba los carros cuando fueron introducidos estos, es decir, el carro lo introdujeron los hicsos a Egipto. Entonces no se ven representaciones de personas montando a caballo, sino tirando un carro egipcio, un caballo, es decir, el caballo se utilizaba como animal de tiro. Entonces quizás sea por eso que Silvana Alsacia no puso un caballero propiamente dicho. Y tenemos la reina de bastos, que también mira para un lado y para otro. Y curiosamente, si se fijan aquí, voy a regresar la carta. Si se fijan, el caballo sigue la misma dirección. Es decir, aquí no se cambió o no se invirtió la imagen, pero es exactamente el mismo. Con lo cual, pues estamos corroborando que el tarot de la Esfinge, que es más antiguo, es el original, y el tarot Nefertari simplemente se le volteó el dibujo a la mayoría de las cartas. Entonces tenemos a la reina de bastos. Aquí sí vuelven a cambiar la imagen. Y finalmente tenemos al rey de bastos, que seguramente, como pueden ver, está volteado el rey de bastos. Y estas son las copas, la serie de copas del tarot de la Esfinge o el tarot Nefertari, que por supuesto es el mismo, como pueden observar. Aquí vemos que el as de copas está ilustrado, aparte de por un gran cuenco con una base que parece una copa, no justamente las copas contemporáneas o las copas posteriores que surgen en la Edad Media, inspiradas también en el Grial o en el Santo Grial. Aquí tenemos como una especie de cuenco con una base o un soporte que inspira una copa. Tenemos al dios Jefri o Kepri, que era el asociado a Cáncer, al signo de Cáncer, en la astrología egipcia, sobre todo en la iconografía que se ha plasmado en el templo de Dendera, en el zodiaco de Dendera. Entonces, por eso la artista Silvana Alsacia, que además pues tiene una formación detrás,
de historia, de iconografía, de historia del arte. Entonces ha utilizado al escarabajo egipcio, al dios Khepri, que además representa a Cáncer, signo de agua. Él además es el signo cardinal de los signos de agua. Y tenemos aquí el as de copas con esta deidad egipcia. Tenemos asimismo el 2 de copas con la típica pareja que siempre se coloca en esta serie y en este arcano sobre todo. Tenemos también el 3 de copas con las amistades. Esta iconografía es conocidísima en la historia del arte, entonces respeta mucho Silvana Alasia la iconografía egipcia encontrada justamente en la tumba de la reina Nefertari. El 4 de copas, también volteando para un lado o para otro. El 5 de copas. El 6 de copas. Aquí estamos viendo dos figuras que vienen más bien de posiblemente otra de las tumbas faraónicas, porque estas más bien representarían a las hijas de Nefertiti, la esposa de Akenatón. Y tenemos también el 7 de copas. Es decir, que este tarot está basado en la iconografía de las tumbas faraónicas, principalmente en la tumba de Nefertari. El 8 de copas. El 9 de copas. También volteando hacia un lado y hacia otro. El 10 de copas. Antes de presentar las cartas finales, quiero comentarles que, como ven, este tarot está basado en la iconografía diseñada o estipulada por Arthur Edward Waite. Está inspirada en esa iconografía que Arthur Edward Waite le dio al tarot cuando no era antes ilustrado los arcanos menores. Entonces, cada tarot, digamos que se reviste o se viste con una iconografía especial, sobre todo todos estos nuevos tarots contemporáneos que se basan justamente en el tarot de Pamela Colman y Arthur Edward Waite. Y aquí pues lo estamos viendo, vemos también aquí una familia feliz prácticamente, y nos recuerda por supuesto ese 10 de copas de la Golden Dawn, pero hay que recordar también que este tarot egipcio no es como el tarot egipcio que en su día dio a conocer y que se le atribuye el Señor Jesús Iglesias Janeiro, que fue el que dio a conocer el tarot de la cábala de la predicción con diseños egipcios diferentes. Es decir, ese tarot surgió en los años 40, a finales de la década de los 40. Entonces, de esa época es ese tarot, el tarot egipcio de Jesús Iglesias Janeiro, que ha sido publicado no solamente por la editorial Kir, sino hay otras casas editoras que lo han publicado sin el logotipo Kir, porque recordemos que el tarot de Jesús Iglesias Janeiro era un tarot en blanco y negro, que venía impreso en el libro de la cábala de la predicción y era para recortar y pegar en cartón y por supuesto utilizarlo como tarot, pero venía en blanco y negro. Con lo cual, como podemos ver aquí también, los colores son completamente irrelevantes en un tarot, porque siempre van a simbolizar la cultura del que está leyendo el tarot. O también, si uno quiere aprender la cultura, por ejemplo, egipcia, que normalmente aquí los colores tampoco tienen un significado esotérico, sino es el uso, la moda, la usanza, y realmente el color en el tarot es irrelevante,
porque no todas las personas sintonizan con la misma cultura de fondo que pueda tener una gama de colores o que pueda simbolizar, por ejemplo, el rojo. En China tiene un significado y en Occidente tiene otro, etc. Entonces, eso depende de la cultura que rodee al creador del tarot. Y bueno, continuando con este tarot, aquí estamos viendo que la sota de copas pues también voltea para un lado y para otro, según la edición. Aquí volvemos a ver al caballo, aquí sí los vemos volteados. Aquí vemos un caballo para un lado y para otro sin el jinete, es decir, no hay un caballero, sino un caballo. Y tenemos aquí a la reina, que nos recuerda por supuesto a Nefertiti, el busto de Nefertiti con una de sus hijas. Y tenemos aquí el rey de copas, con la cual se termina esta serie de copas con los reyes volteados para un lado y para otro. Y tenemos ahora la serie de espadas, que como vemos tenemos aquí el as de espadas representado también por el dios Horus en alusión al elemento aire, y tenemos la iconografía de una especie de arma punzocortante egipcia, porque recordemos que en esta época histórica la aleación de los metales o el hierro o el acero no existía aún, con lo cual el cobre difícilmente, porque es un metal maleable y dúctil, era imposible de que se hicieran herramientas punzocortantes de cobre. Era lo que más se utilizaba en aquella época como uso de metales, porque en la historia el uso de los metales y la aleación viene mucho después. Este es el as de espadas y vamos a ir pasando las cartas también. Tenemos aquí el 2 de espadas representando un poco la dualidad numérica. Es menos dramática esta serie porque, por ejemplo, aquí en el 3 de espadas, que normalmente en otros tarots este diseño de este arcano suele ser muy dramático o representar mucho dolor o mucha pena, aquí vemos a una mujer en actitud de pena, de llanto o de dolor, pero es menos dramática que otras iconografías de otros tarots. Y como vemos, pues también volteando para un lado o para el otro, con lo cual nos haría preguntar si realmente el que se mire a un lado o hacia otro representa el pasado o el futuro, porque normalmente voltear a la izquierda representa el pasado y voltear a la derecha representa el futuro. Pero bueno, eso depende si estamos hablando de nuestra mano dominante, que normalmente suele ser la mano diestra, o se trata de la mano dominante, que puede ser la izquierda. Todo es muy cuestionable. Todos esos detalles en el tarot, que son tan apegados a una tradición que muchas veces se cae porque no es universal, pues habría que cuestionarlas y tener una visión más amplia a la hora de leer el tarot. Por supuesto, tener conocimiento de simbología, de mitología, de iconografía, para poder entender justamente lo que refleja el tarot, que es el inconsciente colectivo, y poder así ofrecer buenas lecturas de tarot, sobre todo con la finalidad de la evolución personal, la evolución de nuestra alma, el conocimiento personal también, o el autoconocimiento. En fin, continuando con el tarot egipcio de la Esfinge o Nefertari, tenemos aquí el 5 de espadas, tenemos también el 6 de espadas, que representa siempre la travesía, es decir, ese viaje a través de un río o de un mar. Aquí en este caso pues será a través del Nilo, ¿no?, que representa el futuro. El 6 de espadas, tradicionalmente su simbología oculta es el futuro o el avance. Tenemos el 7 de espadas, que aquí su iconografía pues deja de ser desafiante como
como en otras barajas en donde es más explícita. Aquí hay que tener un poco más de conocimiento de la iconografía para recordar lo que simboliza este 7 de espadas. Muy bello, por cierto. Tenemos el 8 de espadas. Esta carta, la número 8 de las espadas, está representada con una iconografía que pudiera causar miedo entre los egipcios, es decir, los dioses Sobek y Tueris. Sobre todo esta última estaba asociada al parto, al alumbramiento, y podía representar una ayuda. Entonces también tenía un carácter benéfico, con lo cual esta iconografía pues se puede apegar muy bien al significado del 8 de espadas, que no es tan desafiante como parece ser. Y bueno, seguimos pasando las cartas. Tenemos el 9 de espadas, que normalmente representa la pesadilla, ¿no? Esas molestias de la mente. Entonces aquí no es tan desafiante, tiene una iconografía más bien reflexiva. Es un tarot que ayuda mucho a la reflexión. Tenemos el 10 de espadas y otra carta desafiante que aquí tiene una simbología muy apropiada, porque el 10 de espadas normalmente suele ser un arcano dramático, dramático en el sentido literal de la palabra, es decir, que se dramatiza. Y aquí vemos dibujadas a las plañideras, que en el antiguo Egipto representaban a esas mujeres que se contrataban para llorar en los funerales. Y esto sucedía todavía en épocas posteriores, en donde iban mujeres contratadas para llorar, y después las vemos en los funerales también, que son contratadas para rezar el rosario o para llorar. Incluso en la Edad Media había todavía plañideras, ¿no? Incluso la palabra nos viene justamente de esta época en donde en las tumbas egipcias se representaba a las plañideras. Y continuamos ahora con la corte de espadas, la cual tenemos aquí la sota, que como he dicho es un varón, y dependiendo de la edición, si es el tarot Nefertari o el de la Esfinge, estará volteando para un lado o para otro. Y tenemos el caballo de espadas. Aquí también los tenemos volteados o invertidos, es decir, se ha puesto la imagen hacia otro lado, sin presentar un jinete, es decir, el caballo solo. Y tenemos también la reina en posición hacia un lado y hacia otro. Y finalmente el rey, que también volteando para un lado o para otro. Y llegamos a la serie de oros del tarot de la Esfinge o el tarot Nefertari, en el cual en el as de oros tenemos la representación del dios babuino. Es un dios mono, el dios babuino, que los egipcios llamaban Yetui o Yetuiti, y los griegos le llamaban Tot. El dios Tot era representado como un babuino también en la mitología egipcia. Y recordemos que los oros están relacionados con la tierra y con la materia, pero también con el cuerpo físico. Entonces quizás por eso la artista ha decidido utilizar a esta deidad para representar el as de oros. Y el 2 de oros lo tenemos aquí también, con unas danzarinas, por aquello de que el 2 de oros representa como una especie de danza, sin serlo realmente, pero esa impresión da. El 3 de oros, el 4 de oros, el 5 de oros también vemos que está volteado
Como ven, hay algunas cartas que mantienen la orientación, otras no. Aquí nuevamente el 6 de oros volteado hacia un lado. El 7 de oros también invertido. El 8 de oros. El 9 de oros. El 10 de oros. Y la sota de oros. También es un varón, un escriba. Normalmente las sotas suelen ser escribas, porque eran los que detentaban el conocimiento y los que aprendían y transmitían después los conocimientos de generación en generación. Y aquí se ha utilizado la figura del escriba porque era el que constantemente estaba en aprendizaje, como las sotas suelen simbolizar en el resto de los tarots, no solamente en este. Y tenemos aquí la reina de oros, que aquí creo que me he equivocado al colocarlas, o me vinieron así. Tenemos la reina de oros, el caballo de oros también volteado, y finalmente el rey de oros, que no necesariamente tiene que ser un faraón, porque hay que recordar que los faraones nunca se presentaban en público con la cabeza descubierta, siempre llevaban la corona para simbolizar su estatus de realeza. Entonces aquí puede ser un hombre con cierto estatus en la cultura egipcia porque no lleva corona. Bien, pues esta ha sido la revisión del tarot Nefertari con fondo dorado, o el tarot de la Esfinge sin el fondo dorado, pero con un fondo imitando el estuco egipcio de las tumbas antiguas. Espero que esta revisión de baraja te pueda servir de utilidad para decidirte a adquirir una u otra versión, si es que encuentras, por ejemplo, esta que parece ser que no es fácil de encontrar porque fue editada en 1998, y la que actualmente se vende es la de el tarot Nefertari con fondo dorado. Esta ha sido la reseña del tarot Nefertari y el tarot de la Esfinge. Como ven, en italiano se llama I tarocchi di Nefertari y tarocchi della Sfinge. En italiano, las cartas, cada una se le llama tarok o tarocco, y en plural el mazo de cartas es tarocchi. Por eso incluso el tarot egipcio Skir, denominado así, y mucha gente se pregunta, ¿pero por qué se llama tarot egipcio Skir? Porque Jesús Iglesias Janeiro era una persona muy culta, muy conocedora del ocultismo, y sabía que la traducción de Itarocchi es tarots, y los tarots son cada una de las cartas. O sea, cada carta se le llama tarocco, tarocchi en italiano, cuando son todas juntas. Tarocchi es el plural, y por eso las barajas egipcias muchas veces tienen el nombre de tarots egipcios. Y bien, con esto damos por terminada esta revisión del tarot de la Esfinge o el tarot Nefertari. Como hemos visto, los diseñadores de cartas pues pueden manipular las imágenes, y la lectura de tarot siempre va a depender, por supuesto, del tarotista, del conocimiento iconográfico que tenga, obviamente, el tarotista, del conocimiento mitológico. Vemos, por supuesto, que el tarot no tiene procedencia egipcia, está inspirado en el arte egipcio. La iconografía egipcia se ve reflejada sobre todo en barajas más modernas, porque cuando Kurt de Gébelin aseguraba que el tarot tenía origen egipcio, sin que se hubiera descubierto incluso la piedra Rosetta, que ha ayudado a interpretar todos los jeroglifos de las pirámides, incluso de las demás tumbas faraónicas, pues nunca se ha descubierto ni arqueológica ni históricamente un documento que contenga el origen o el presunto origen del tarot.
desde Egipto. En mi vídeo sobre la iconografía egipcia en el tarot puedes encontrar más información. Te agradezco muchísimo el favor de tu atención para este vídeo. Si te ha gustado, no olvides dejarnos un like y compartir si te ha llamado la atención también este vídeo o si ha aportado algo que te sea de utilidad. Nuevamente gracias, bendiciones y hasta una próxima reseña.